Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez vamos a empezar libro. Vamos a empezar el libro cuarto de Crión, las parábolas de Crión. Y bueno, lo hacemos un poco sorpresivamente porque tras el último capítulo del libro tercero, La alquimia del espíritu humano, el último capítulo fue muy largo, capítulo dedicado a la ciencia, pues había posteriormente como apéndices unos trabajos de un matemático llamado James D. Watt, que estuvo en intercambio epistolar con Lee Carroll bastante tiempo, porque le sorprendió mucho cómo hablaba Crión de las cuestiones matemáticas y numerológicas. En concreto, pues aquello de que los humanos estamos erróneamente utilizando la base 10 y teníamos que utilizar la base 12 para las matemáticas. Pues bien, a raíz de todo ese intercambio epistolar, James D. Watt escribió un informe y ese informe, bueno, pues habla de matemáticas, es complejo, yo tenía dudas sobre si hacerlo o no, y sigo teniéndolas, con lo cual, pues mientras sigo teniendo las dudas y no las tengo, pues vamos a empezar con el libro cuarto, ya que el capítulo 10 del libro tercero era el último. Y en el libro cuarto lo que vamos a ver es un tema muy interesante de Crión, que son sus parábolas. Este es un libro que, bueno, pues Lee Carroll en consenso, en acuerdo con Crión, decide hacer una recopilación de las parábolas dadas por Crión hasta ese momento en los tres primeros libros, más otras parábolas nuevas. Pero no solamente eso, sino que Crión además las parábolas que ya había dado en los tres primeros libros y que por tanto hemos comentado, las ha modificado ligeramente para darles pues un mensaje más profundo o mayor alcance. Entonces, bien, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser, después de esta pequeña presentación, pues ver qué parábolas vamos a ver, leer la introducción que hace Lee Carroll a este libro y además ver una consulta que le he hecho a la inteligencia artificial sobre la cuestión de la parábola, en la que ha dado pues una respuesta bastante interesante y bastante completa. La consulta que le he hecho es: háblame de las parábolas en general, háblame de las parábolas de Jesús y háblame de las parábolas de Crión. Y entonces, bueno, pues la verdad es que me ha parecido interesante incluirlo en esta primera sesión, que no solo va a ser de presentación, sino que además vamos a ver la primera parábola, que es bastante cortita, que ya la conocemos, pero en el contexto de una atención más plena a las parábolas y en el contexto de sacarle un poco más de jugo a la posible interpretación que se le puede dar. La parábola del pozo de alquitrán. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a ver la lista de parábolas, que son 20, que contiene este libro cuarto, las parábolas de Crión. Ya hemos dicho la primera, la parábola del pozo de alquitrán; la segunda, quién y el aula de la lección; la tercera, la gran oruga peluda; la cuarta, el puente que falta; la quinta, el padre y el hijo; la sexta, Sara y el zapato viejo; la séptima, los dos grupos de guerreros; octava, Jasón y la cueva; novena, Jessica la enfadada; la décima, las preguntas del bebé; la undécima, Marla la ratona; duodécima, Angenon y Bereju; 13, historia de los dos campesinos; 14, Ángela y sus amigos guías; 15, David el indio; 16, vidas pasadas, miedos presentes; 17, Juan el sanador; 18, 5 lecciones kármicas; 19, Aarón y el globo de la esencia; y 20, quién y el gran viento. Luego hay una especie como de conclusión final de Lee Carroll. Como veis, hemos visto varias de estas parábolas, pero nos asegura Lee que las ha vuelto a incluir porque Crión les ha dado un giro algo más allá de el que le dio la primera vez que las canalizó
en esas primeras audiencias, con lo cual, pues no nos vamos a perder ese nuevo giro. Bien, pues después de haber visto los títulos de las 20 parábolas que vamos a ver a continuación la consulta a la inteligencia artificial sobre las parábolas y después ya veremos la introducción y la parábola primera, la del pozo de alquitrán. Pues la consulta de la inteligencia artificial nos dice lo siguiente. A ver si logro sacar la respuesta. Dice así. La parábola es una narración breve y simbólica. Simbólica. Esto es muy importante porque al no ser directamente literal, permite muchas interpretaciones. Es como la ventaja de leer un libro frente a ver una película. El libro te imaginas tú todo y en la película te dan las imágenes ya hechas. Es una narración breve y simbólica que transmite una enseñanza generalmente de tipo moral, espiritual o filosófica, mediante una historia cotidiana o sencilla que esconde un significado más profundo. No debe confundirse con la fábula, donde suelen intervenir animales y se explicita la moraleja. Bueno, en las parábolas de Crión, en algunas hay bastantes animales, con lo cual además se puede llegar a sacar una moraleja espiritual de ellas. Podrían también ser fábulas. No debe confundirse con la fábula ni con el alegorismo puro, más abstracto, aunque puede contener elementos de ambos. Efectivamente, las parábolas de Crión también tienen elementos de las alegorías, más abstractos, que precisamente lo interesante es que te permiten una reflexión más personalizada a tu caso. Características principales. Brevedad. Son relatos cortos, fácilmente memorizables y transmisibles oralmente. Simbología. Utilizan elementos del mundo material como representaciones de verdades trascendentes. Ambigüedad fecunda. Su interpretación no es única ni cerrada, invitando a la reflexión personal. Y aquí está lo bueno, que uno puede personalizarlo a su situación en ese momento, a lo que le preocupa, a lo que le enfoca. Y por eso tiene mucha utilidad para todos. Es general en ese sentido. Simplicidad formal y profundidad conceptual. Presentan situaciones comunes, pero que aluden a verdades metafísicas o éticas muy profundas. Función didáctica. Su objetivo es provocar una transformación interior, no solamente transmitir conocimiento. Por eso son perfectamente adecuadas a la divulgación de la espiritualidad profunda, porque pretenden una transformación interior. Función pedagógica. Despiertan la intuición más que el razonamiento lógico. Sirven como espejo del alma. El oyente se descubre a sí mismo en la historia. Protege el contenido espiritual frente a la tergiversación o el rechazo inmediato. Y facilitan el acceso al conocimiento esotérico sin imponerlo. El buscador recibe según su nivel de consciencia. Fijaos que estas características que resalta la inteligencia artificial sobre la función pedagógica de la parábola son fundamentales. Yo espero que esto genere una motivación extraordinaria ante este libro cuarto, porque uno puede pensar, bueno, las parábolas de Crión, sí, ya sabemos bastantes, porque ya Crión nos ha ido contando algunas, pero de verdad, las parábolas son un elemento de transmisión espiritual. Además, en el caso de Crión, que sabemos que resalta el matiz de que hay un lenguaje subterráneo energético, que ese lenguaje se recibe paralelamente a la recepción de ese mensaje personalizado para cada uno, dado que genera una reflexión que puede adaptarse perfectamente a la situación personal. Yo creo que las parábolas de Crión son para ponerles bastante atención. Sigue diciendo la inteligencia artificial. La parábola en Jesús y en otros maestros espirituales. Jesús emplea la parábola como su forma principal de enseñanza, especialmente en los evangelios sinópticos. No lo hace como adorno literario, sino como
vehículo de revelación espiritual. En este sentido, Jesús también persigue un propósito de transformación espiritual con la parábola. Propósitos en Jesús. Ocultar y revelar a la vez. Y hace una cita de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en 8:10. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ocultar y revelar a la vez, para que quede ahí, para que todo el resto de tu vida, recordando la parábola, puedas ir rescatando enseñanzas específicas adecuadas a cada situación personal de tu vida. 2. Segundo propósito en Jesús, invitar a la interiorización. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo explica con otra cita de Jesús. En fin, se oye en algún serial de plataformas de vídeos con el sentido de la vista. El que tenga ojos para ver, que vea. Bien. Tercer propósito de las parábolas en Jesús, mostrar el reino de Dios en imágenes agrícolas, sociales o familiares, de forma que la gente las reciba con mucha mayor familiaridad, valga la redundancia, que si le empiezas a hablar directamente de cuestiones metafísicas. Producir discernimiento, separa al superficial del que busca la verdad detrás de las formas. Claro, la parábola, bien, pues se puede recibir de modo muy superficial y es una historia bonita y entretenida, pero habrá personas que vayan profundizando por las varias capas de profundidad que puede llegar a tener una parábola. Con lo cual, el que tiene un nivel de conciencia determinado, mediante la profundización puede llegar a desarrollar un nivel de conciencia mayor. Y luego, bueno, pues da algunos ejemplos célebres de parábolas de Jesús. El sembrador, niveles de conciencia y recepción de la palabra. El hijo pródigo, a mí la del hijo pródigo me parece extraordinaria de todo punto. Misericordia divina, libertad y regreso al origen. El buen samaritano, la compasión más allá de la ley y la etnia. Y el tesoro escondido, la búsqueda del reino como prioridad vital, el propósito unificado. En fin, y termina diciéndonos la inteligencia artificial que cada parábola de Jesús tiene capas de sentido, literal, moral, simbólico, esotérico, según la tradición de interpretación patrística y gnóstica. Por supuesto, cada persona puede llegar a ofrecer una interpretación de las parábolas, sean de quien sean, de Jesús, de Crión, de Buda, de Rumi, como nos va a decir ahora la inteligencia artificial, diferente, aunque sea un poco, de cualquier otra persona, con lo cual hay capas de sentido y hay capas de profundidad en la interpretación de las parábolas. Y ahora mismo la inteligencia artificial nos va a referir parábolas de otros maestros espirituales. Los hemos dicho antes. Va a empezar con Siddhartha Gautama, Buda. Empleó símiles y metáforas, no parábolas en el sentido judeocristiano, pero con funciones similares, símiles y metáforas. Ejemplo, la balsa, la doctrina como medio, no como fin, el loto en el barro o la flecha envenenada, sobre el sentido de las preguntas espirituales. Otro maestro que las utilizaba, Rumi y otros sufíes. Las historias sufíes, como las de Nasruddin, son parábolas místicas llenas de humor y paradojas, que desestabilizan la lógica ordinaria para abrir la percepción del corazón. Parábolas en Lao Tse y el taoísmo. El Tao Te Ching está lleno de parábolas implícitas o alegóricas sobre la no acción, el vacío y la sabiduría del fluir. Y en el Jesús gnóstico, en los textos de Nag Hammadi, diferente del Jesús evangélico, refiriéndose, por supuesto, al mismo Jesús, y ya los estudiantes de espiritualidad sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de los textos evangélicos oficiales y de los apócrifos, pues resulta que también hay parábolas de Jesús en los textos apócrifos.
Sus parábolas son más enigmáticas y metafísicas, apuntando a una gnosis interna y no a normas morales. Bien, el siguiente apartado de la contestación de la inteligencia artificial se refiere explícitamente a la parábola en Crión. Dice, Crión, entidad canalizada por Lee Carroll desde 1989, utiliza también la parábola como medio de enseñanza espiritual. Aunque el formato no es siempre parabólico en sentido tradicional, se han presentado varias historias que funcionan como parábolas modernas con un fuerte componente metafísico. Propósito parabólico en Crión: despertar la consciencia multidimensional del oyente, ilustrar conceptos de la nueva energía como el poder del pensamiento, el libre albedrío evolutivo y la cocreación consciente, facilitar el reconocimiento del ser divino interno, romper paradigmas lineales. La parábola permite escapar del pensamiento dual. Y luego, bueno, pues da algunos ejemplos de parábolas en Crión que, como ya hemos leído la lista de las 20 parábolas que vamos a tratar en este libro cuarto, pues no hace falta continuar. Sí nos da finalmente, bueno, una reflexión final. La parábola es un arte espiritual de enseñanza transversal a las tradiciones. Es una definición muy interesante. Es una herramienta que permite comunicar lo incomunicable sin imponerlo, permitiendo a cada ser descubrir por sí mismo la verdad. Tanto en Jesús como en Crión, como en Buda o como en Rumi, la parábola opera como puente entre el alma y el lenguaje. Otra grandísima definición, puente entre el alma y el lenguaje. Muchas veces se intentan explicar conceptos metafísicos pues muy complejos y el lenguaje no le llega a muchas personas que no están acostumbradas a ese tipo de palabras, ni a hilar grandes significados metidos en frases de párrafos largos, ni nada de esto. Entonces, la parábola es un puente entre la oratoria explicativa y el alma, y eso creo que es su principal función. Tanto en Jesús como en Crión, repetimos, como en Buda o Rumi, la parábola opera como puente entre el alma y el lenguaje, revelando que lo esencial no puede ser dicho directamente, sino insinuado con belleza, poesía y paradoja. Y de esta forma, lo que te explica la inteligencia artificial es que si tú a alguien le echas un tostón metafísico, lo asustas para siempre. Yo eso lo he aprendido muy bien y por eso ya solo he hecho tostones metafísicos en los vídeos del canal y no se los he hecho a nadie ya hace mucho tiempo. Y sin embargo, le cuentas una bonita historia que puede interpretar adaptándola a su situación personal y esa persona se queda encantada, encantada. Y esto, lógicamente, pues hace que la parábola sea un arte espiritual. ¿Y por qué es un arte espiritual? Pues porque tampoco es sencillo hallar con la parábola adecuada para cumplir todos estos requisitos que hemos leído. Y al igual que hay un buen escultor, un buen pintor y un buen arquitecto, pues también hay un buen parabolista. Y esto yo coincido con la inteligencia artificial, haya sacado de donde haya sacado la información en su transmisión de que esto es un arte. Pues bien, esto es lo que nos dice la inteligencia artificial sobre la parábola, bien interesante también, y lo que vamos a hacer a continuación es leer la propia introducción de Lee Carroll a este libro cuarto, y dice así: nos vamos a saltar los agradecimientos que principalmente son hacia un tal Pax Nixdorf, porque resulta que este Pax Nixdorf hacía pues unos dibujos acompañando a cada una de las parábolas muy interesantes. Lo que ocurre es que, bueno, pues en el formato que yo utilizo para hacer los vídeos, pues no me puedo entretener con ir sacando, en fin, imágenes de nada, porque entonces no podría realizar el número de vídeos que realizo, porque me entretendría demasiado en editarlos y en prepararlos. Entonces, bueno, pues son unas, en fin, láminas muy bonitas en cada una de las parábolas que intentan, pues,
representar el sentido que tiene esa parábola. Y por lo tanto, pues Lee Carroll le dedica el agradecimiento entero a este Pax Nixdorf, que sí voy a decir de él, para hacerle un cierto reconocimiento, pues lo que dice Lee Carroll, que fue un cura agustino durante 20 años y que en la actualidad, es decir, año 1996, año de publicación del libro cuarto de Crión, era doctor en filosofía y psicoterapeuta licenciado y que todavía se pasa la vida aconsejando a las personas, que enseña, que da conferencias y ofrece una intensa ayuda individualizada en áreas que muchos profesionales encuentran difíciles, que a menudo trabaja con personas en su desarrollo psíquico, espiritual, y realmente comprende los significados que hay detrás de estas parábolas, historias de Crión, y que por eso le elige a él para realizar estas láminas, estos dibujos que acompañan a las parábolas. Eso eran los agradecimientos. Vamos a ir a la introducción y dice así Lee Carroll. La definición de parábola es una sencilla historia utilizada para ilustrar una lección o moraleja. En el caso de las parábolas de Crión, las historias son sencillas, a veces incluso infantiles, pero a menudo sus verdaderos significados están esperando a ser descubiertos mediante un repetido examen. Es la reflexión a la que te lleva la parábola, la que puede, con el tiempo y aplicándola a situaciones particulares, a base de recordarla, proporcionarte unos sentidos espirituales profundos que puedas perfectamente comprender. Gran parte de la sabiduría está oculta dentro de la información que rodea a cada historia, y con frecuencia las más cortas son las más poderosas. Esto es algo interesante. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, y esto parece ser que se aplica en las parábolas. Veremos a ver con esta muestra de 20 parábolas si es así. Todas las historias que vienen a continuación fueron ofrecidas en sesiones en directo delante de cientos de personas que asistieron a un seminario de Crión. Algunas de ellas fueron publicadas en los 3 libros anteriores de Crión, pero muchas son presentadas aquí por primera vez. Yo diría que un tercio ya habían sido incluidas en los libros que hemos estado viendo, los 3 primeros libros, y 2 tercios son nuevas, o algo así. Incluso las que han sido publicadas anteriormente han sido modificadas por Crión con la finalidad de llevarlas hacia una nueva comprensión de esta energía más clara. Si no hubiese parábolas nuevas y si las parábolas incluidas no hubiesen sido modificadas por Crión, yo no hubiese realizado el comentario de este libro cuarto, porque ya se han estado comentando parábolas de Crión. Pero debido a que hay parábolas nuevas y que Crión las ha modificado, he visto completamente conveniente e interesante hacer el comentario a este libro cuarto. No se sorprenda si el humor también desempeña un papel importante en alguna de ellas. Sí, el humor cósmico que aplica Crión es realmente un humor finísimo, buenísimo y que cada uno va a entender aplicado a su propia situación. El tema de las historias o viajes, como las llama a veces Crión, es siempre sobre los humanos individuales y el modo en que reaccionan en determinadas circunstancias. Crión habla de los nuevos dones de Dios cuando nos acercamos al milenio y a la nueva era, los nuevos dones de Dios, nueva energía. Habla de buenas noticias para el futuro y de cómo hemos cambiado la vibración del planeta, ganándonos así estos nuevos atributos espirituales. Frente a las predicciones de fatalidad y oscuridad que siempre han acompañado a cada cambio de milenio, ahora Crión nos dice que este es diferente. Nosotros hemos marcado la diferencia y podemos liberarnos de las predicciones de Armagedón y la destrucción del mundo. Todo esto viene muy bien explicado en los 3 libros anteriores, intensamente en el primero, los tiempos finales. Somos muy queridos por Crión, reconoce Lee.
porque hemos hecho cola para estar aquí en este momento. En respuesta a nuestro trabajo, Quirión está aquí para realizar su trabajo con la rejilla magnética y, mientras está aquí, aconsejarnos e informarnos, y para amar a cada uno de nosotros con una compasión proveniente del taller del Creador. Bonita forma de hablar de la fuente y la creación. Aunque yo soy el autor, explica Lee de sí mismo, estas historias de Quirión que yo he transmitido han sido una maravillosa fuente de estudio e inspiración para mí. Claro, Lee canaliza conscientemente, con lo cual, según va canalizando, va viendo el sentido de la parábola. Pero luego, además, es que Lee está, en fin, es el compilador oficial de la enseñanza de Quirión, con lo cual, pues maneja muchísimo estas parábolas y aprende de ellas, pues extraordinariamente, como bien siempre reconoce. Naturalmente tengo mis favoritas, reconoce a su vez, que compartiré con vosotros mientras las vayamos viendo. Él nos dirá cuáles le gustan más a él. Cada historia contendrá una introducción y un epílogo en el que yo relato cómo fue la experiencia de transmitirla en directo, la introducción, y lo que luego significó para mí, la reflexión que realiza Lee sobre el contenido de cada una de las parábolas. Pues bien, en esta sesión de comentarios, esto no es un audiolibro, ya lo sabemos. Yo no me voy a limitar a leer la parábola, sino que voy a ir dando en cada momento pues lo que me sugiera a mí también, con lo cual pues en estas sesiones tendremos lo que las parábolas le sugieren a Lee y lo que las parábolas me sugieren a mí. Y también Lee nos va a dar interpretaciones que realiza Quirión posteriormente de sus propias parábolas, que eso es lo que más relevancia lógicamente tiene. Acaba diciendo Lee, las hermosas pinturas de Pax Nidorf, no sé si aquí está mal escrito, Nidorf, sí, es Nidorf. A ver los agradecimientos. Nidorf, sí. Las hermosas pinturas de Pax Nidorf, estaba pensando yo en Nisdorf, no sé por qué, dan vida a estas palabras. Pax fue creando cada una de estas obras a medida que iba leyendo cada historia y ha plasmado sus impresiones y sentimientos por medio de su magnífico y creativo pincel, cosa que, bueno, pues el que las quiera ver, que acuda al propio libro físico, que acuda al propio libro en PDF allá donde la pueda conseguir, que acuda a la web de Lee Carroll a ver si tiene suerte y si no que busque por Pax Nidorf y pues seguramente las tendrá publicadas en algún lado. Como dije antes, termina Lee, este libro ha sido creado con amor hacia la humanidad en esta nueva era, firmado Lee Carroll. Bien, pues hasta aquí toda la presentación de este libro cuarto, las parábolas de Quirión, y vamos a empezar con la primera parábola, una parábola cortita, ya conocida porque la hemos comentado para los que sigan el serial de comentarios a las enseñanzas de Quirión, pues la hemos ya comentado, creo que es en el libro segundo, que podría ser en el tercero, no me acuerdo bien, pero en cualquier caso es la que comienza y es la que vamos nosotros a empezar a comentar. Y dice así: 1. Parábola del pozo de alquitrán. Nota del autor. Pequeña introducción de Lee Carroll. En un frío día de noviembre fui invitado junto a mi esposa Jan a transmitir las canalizaciones de Quirión a una sesión en directo en Nueva York, en las Naciones Unidas. La Sociedad para la Iluminación y la Transformación, SEAT. SEAT son las siglas con las que se debe decir en inglés. Sí, Society for Enlightenment and Transformation, con este acento mío que tengo de Valladolid. Un grupo de meditación de la Organización de las Naciones Unidas, que se reúne regularmente para la enseñanza exclusiva de los delegados y sus invitados. Quirión ofreció la parábola más breve de todas y la que resume cómo, cuando cambiamos, todo cambia.
Esta también fue una de las primeras parábolas ofrecidas frente a un grupo. Bien, pues no solamente es una parábola que fue canalizada en una de las primeras audiencias, sino que Crión, en las repetidas veces anuales que ha acudido a esta sociedad SEAT de las Naciones Unidas, allí a dar un mensaje, en repetidas, pues que yo recuerde, incluso hasta 2009 estuvo yendo a la ONU a dar mensajes en la sociedad para la iluminación y la transformación. Pues es muy interesante porque fue la primera parábola que dio allí. Pues bien, dice así la parábola. Imagínese a sí mismo junto con muchos otros seres humanos en un pozo de alquitrán, cubiertos de alquitrán de la cabeza a los pies, incapaces de moverse rápidamente de un sitio a otro debido al espesor del alquitrán. A medida que se desplaza penosamente de un lugar a otro, se va acostumbrando a esta situación y, año tras año, vive su vida de este modo junto con los demás. Al igual que la gravedad del planeta, el estorbo del alquitrán simplemente se acepta. Es una realidad para todos. Este es su estado imaginado. De repente, pero de manera callada, se le ofrece un regalo de Dios. Bien, antes de ir al regalo de Dios, el pozo de alquitrán es el escenario físico-material extremo con su diseño complejísimo y en concreto el escenario tierra, velo del olvido, eh, pilares de la experiencia basadas en una sensación de separación absoluta, creencia en el mal, culpa, miedo, competencia, conflicto, juicio, lo que ya sabemos, escasez, carencia, necesidad, vivir en un pozo de alquitrán. Y además, Crión insiste en lo del estado imaginado. ¿Por qué? Bien, ya lo sabemos por un curso de milagros, principalmente, aunque por todos los reveladores, esto es una ilusión, en el sentido de que esto no es la realidad, sino un experimento mental que se realiza desde la realidad absoluta. ¿Mm? He querido decirlo con toda propiedad para no confundir. Entonces, estamos tan acostumbrados a este entorno de limitación extremo que nos parece la normalidad. Y esa precisamente es la gran dificultad de la espiritualidad profunda. Sacarnos de lo que para nosotros es la normalidad, tanto que hasta nos hace felices la aflicción, tal y como reconoce Jesús en un curso de milagros y en un curso de amor igualmente. Sigue diciendo, de repente, pero de manera callada, se le ofrece un regalo de Dios a esta persona de la que habla Crión, que vive dentro del pozo de alquitrán con todas las demás. Se le ofrece un regalo de Dios. Se trata de una herramienta mágica, entre comillas, que limpia su cuerpo y lo mantiene limpio, aunque siga en el alquitrán. Como un campo energético, repele el alquitrán a medida que usted avanza entre él. Usted acepta el regalo y el trabajo que lo acompaña y empieza a aprender a usarlo. Usted acepta el regalo. Si no, no lo usa, si no lo acepta. Y empieza a aprender a usarlo. Usted cambia lentamente, lentamente. Para los demás está empezando a destacar porque es diferente, fresco y limpio, mientras ellos se mueven a su alrededor aún en el oscuro alquitrán. Empieza a darse cuenta de cómo usted ha co-creado esta situación para usted, pero también se da cuenta de que se trataba de un regalo muy personal y por lo tanto
no dice nada. Vale, la nueva energía, la inspiración espiritual, el propósito de ayuda, el plan de ayuda, el camino espiritual, la evolución, uno empieza a ver que se transforma y que su vida cambia y que deja de verse afectada por cada vez más cosas que le afectaban anteriormente. Y al principio puede que tenga la tentación de contarle a los demás el don que ha recibido, pero se empieza a dar cuenta de que él mismo lo ha co-creado poco a poco y que es personal e intransferible, con lo cual acaba no cediendo a la tentación de intentar trasladárselo a los demás. Bueno, esto está describiendo, por supuesto, el camino espiritual, en concreto en la nueva energía. Y sigue diciendo Crión, avanzando en la parábola. Pero, ¿cree que los que le rodean le harán caso omiso mientras anda libremente sin que el alquitrán le toque o le impida el paso cerca suyo? Verán cómo el alquitrán toca su cuerpo y nunca lo ensucia. ¿Qué cree que sucederá cuando los demás vean esto? Ah, fíjese, ellos están a punto de cambiar. La primera cosa que ocurrirá es que vaya donde vaya, siempre habrá espacio porque abrirán el paso para usted. La segunda cosa que ocurrirá es que le preguntarán cómo es posible algo así. Y cuando descubran la herramienta mágica de Dios, cada uno de ellos empezará a usarla por sí mismo y habrá más humanos limpios. Cada persona estará creando para sí misma personalmente igual que lo hizo usted. Es decir, que tú simplemente con tu vida diaria, con ese regalo que te libera de los efectos del pozo de alquitrán, ya vas a generar una expectación. Con tu mero ejemplo vivir, vas a generar una expectación, vas a ser un testigo ante los demás de algo diferente, los demás van a agarrar el testigo procedente de ti y van a empezar a aplicárselo a sí mismos y cada vez habrá más personas despiertas, más humanos limpios. Mientras continúa calladamente su vida, continúa Crión con su parábola, durante un periodo de tiempo, fíjese en lo que les sucede a los que le rodean. Más de la mitad de ellos estarán limpios y sin el estorbo del alquitrán. Más de la mitad de los que le rodean. Párese y piense en lo que realmente ha sucedido. Usted no ha predicado su regalo ni ha pedido a ninguna de estas personas que cambie para usted. Y sin embargo, han cambiado. Así es como el resultado de solo uno crea para muchos. Es decir, que simplemente con el ejemplo de tu vida, Crión hasta lo cuantifica. A lo largo de la vida conseguirás que la mitad, por lo menos, de la gente que te rodea despierte. Una cuantificación curiosa, pero yo la veo bastante razonable, sin que tú digas ni media palabra, simplemente por el hecho de ver el ejemplo de tu actuación, qué es lo que caracteriza tu actuación y decir, lo quiero para mí. Y para terminar la parábola, acaba Crión. Les decimos, queridos, que cuando se cambian a sí mismos es el principio del cambio alrededor de ustedes. Los humanos no pueden quedarse quietos cuando ven paz y amor emanando de ustedes. Está dándonos perfectamente parabolizado el principio de responsabilidad. La única responsabilidad del Hijo de Dios es alcanzar la expiación para sí mismo, diría un curso de milagros.
Los humanos no pueden quedarse quietos cuando ven paz y amor emanando de ustedes. Esto Jesús lo explica extraordinariamente bien y detallado en cuanto a la relación tuya con tus hermanos y cómo tú transmites la luz del Espíritu Santo y haces que los demás puedan a su vez recibirla. Y cuando ves la reacción que han tenido ante la decisión que has tomado, a través de la cual ellos han despertado, eso para ti es una confirmación y una integración, y en fin, la explicación es muy detallada de todo esto que está diciendo Crión. Es conciliador y está lleno de amor a la vez. Como un imán entre otros imanes, su nueva polaridad tendrá efecto, más tarde o más temprano, en el alineamiento de todos los que les rodean, y su existencia nunca será igual. Bien, pues esta era la parábola y mi comentario sobre la marcha, y ahora vamos a ver el comentario de Lee Carroll, que contiene además interpretaciones de Crión. Aquí viene lo interesante. Echen un vistazo a esta breve parábola, dice Lee Carroll, que contiene algunas de las respuestas más claras sobre el funcionamiento de la energía de la nueva era en el planeta. En esta parábola, Crión sitúa a los humanos en un pozo de alquitrán cubiertos de alquitrán de la cabeza a los pies, incapaces de moverse rápidamente de un sitio a otro debido al espesor del alquitrán. Así es como estamos en la vida normal, en la vieja energía, encadenados por antiguas lecciones kármicas y andando lo mejor que podemos, llevándolas con nosotros por todas partes. Quirión ofrece 5 palabras que forman parte de su humor cósmico. Dice, este es su estado imaginado. Esta es la manera que tiene Quirión de recordarnos a todos nosotros que la experiencia terrenal no es realidad y que nuestra dualidad es un fantasma. El verdadero universo es lo que experimentamos cuando no estamos aquí. En la parábola, las herramientas mágicas de Dios son los nuevos dones de energía de los que habla Crión. Recordemos el implante neutral que se solicita y neutraliza las improntas kármicas. A esto se refiere principalmente, aunque no solo. De repente, sigue diciendo Lee, al recibir los dones, el alquitrán ya no se pega a usted y anda sin estorbos y limpio. Esta es una fuerte referencia a cómo le afecta la energía de la nueva era. Ya no está atado a contratos kármicos y puede avanzar en el planeta hacia un matrimonio con su yo más elevado y el estado de ascensión consiguiente. Graduación, el estatus de graduado. Quirión también menciona, sin darle más importancia, que hemos co-creado esta herramienta mágica. Un momento, exclama Lee. Pensaba que la herramienta mágica era de Dios. Quizás diga usted. De nuevo, Quirión quiere recordarnos que Él nos llama piezas de Dios, andando por la tierra en aprendizaje. En otras palabras, representamos la totalidad y el amor de Dios. De ahí la explicación, es que lo hemos co-creado, somos fractales de la fuente. Lógicamente, pues co-creamos con la fuente como fractales suyo experimentando estas situaciones que permiten al personaje su evolución espiritual. Continúa Lee. A continuación nos sitúa caminando en este estado, sin que el alquitrán nos toque, con lo que indica que no solo se ha dispensado nuestro viejo karma, sino también los lazos kármicos con aquellos que han tenido la oportunidad de interactuar con el nuestro. Es una limpieza intensa, no exenta de trabajo interno, lógicamente. La nueva energía es un contexto de trabajo interno más beneficioso para el estudiante de espiritualidad que el contexto antiguo. Pero el trabajo interno no nos lo quita nadie. Hay que poner en juego voluntad e intención, conciencia y energía. Esto es, naturalmente, el objeto de la parábola,
el mostrar cómo nuestras decisiones crean también a una escala mucho mayor que la de nosotros mismos. Transformamos el mundo a nuestro alrededor y la vida de aquellos que aceptan para sí lo que ven en nosotros. Crión pasa a describir lo que ocurre a los que nos rodean. Este es un concepto realmente importante porque trata sobre la energía de la nueva era y los dones de Dios. ¿Perderemos a nuestros compañeros, a nuestros niños, nuestros trabajos y demás si aceptamos los regalos de la nueva era? ¿Seremos marginados? Escuchen lo que dice la parábola. ¿Cree que los que le rodean le harán caso omiso mientras anda libremente sin que el alquitrán le toque o le impida el paso cerca suyo, a sus pies? Lo primero es que todo el mundo se dará cuenta de que usted es diferente, pero en vez de marginarle, existe el potencial opuesto. En mi última etapa profesional, yo he podido comprobar esto, concretamente que dice Crión, porque sin decir ni una palabra, pero comportándome con base en los principios de la espiritualidad profunda, han sido muchas las personas que me han acogido, me lo han confesado después, de una manera completamente cálida y receptiva, y que después además me han preguntado, cuando ya teníamos cierta confianza, oye, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que seas diferente y te comportes de otra manera respecto de otras personas en este ámbito profesional? Y ahí cuando han ido preguntando, pues yo iba poco a poco soltando a medida en que ellos iban requiriendo y tirando del hilo, yo soltaba de ese hilo. Con lo cual, pues creo que es importante transmitiros que todo esto ocurre de verdad. Lo primero es que todo el mundo se dará cuenta de que usted es diferente, pero en vez de marginarle existe el potencial opuesto. Vaya que sí. Otros observarán cómo vive y responde. Algunos querrán lo mismo y le preguntarán qué le ha sucedido. Vaya que sí. Y otros simplemente estarán contentos de que usted haya cambiado. Por lo que se refiere a los compañeros y a los niños, serán los primeros en ver los cambios experimentados por usted y se preguntarán qué ha sucedido para hacer de usted, de repente, una persona tan destacada y equilibrada. Vaya que sí. Y acaba explicando Lee, cuando usted está equilibrado espiritual, física y mentalmente, exponiéndonos la interpretación propia de Crión, sucede algo maravilloso. Todo el mundo quiere ser su amigo. La gente se da cuenta de lo especial que es usted y no se sienten amenazados por usted de ninguna manera. Puede ver cómo esta actitud puede mejorar un trabajo, un matrimonio, una amistad o un vacío generacional y no destruirlo. Claro que sí, claro que sí. Los únicos a los que ofenderá serán a aquellos que se enfadarán con usted por haber cambiado. Y créame, esos son a los que tampoco quiere tener a su alrededor. En mi caso, no hubo nadie. Bien, pues esta es la primera parábola de Crión, el pozo de alquitrán y el comentario y las explicaciones de Lee y de Crión a la propia parábola. Por lo tanto, vamos a dejar nuestra siguiente sesión para ver la segunda parábola, quién y el aula de la lección. Esta es larga, espero poder tratarla entera en una sola sesión, porque es bastante larga, espero que sí, pero esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.